Margaret Ellis tenía 59 años cuando la vida le cambió de forma brutal y silenciosa, en una mañana que parecía absolutamente normal. Era finales de 2022. El café estaba recién hecho, la radio sonaba bajito en la cocina y su esposo, Thomas, hojeaba el periódico con esa costumbre de doblar las esquinas para guardar lo importante. Él cayó al suelo sin previo aviso, como si simplemente se hubiera mareado. Pero no fue un mareo, fue un infarto fulminante. En cuestión de minutos, la casa que durante 34 años había sido un hogar compartido, se convirtió en un espacio frío y demasiado grande. Margaret no gritó, no se desmayó. Se arrodilló junto a él, le sostuvo la mano y sintió como el mundo perdía estructura. Desde entonces, su mayor miedo no fue la muerte. Fue la soledad estructural, esa sensación de no saber quién era sin la rutina que él había construido a su alrededor. Después del funeral, la realidad fue menos solemne y mucho más cruel. El seguro de vida resultó ser mucho más pequeño de lo que ambos habían creído. Las facturas médicas acumuladas en apenas semanas drenaron casi todos los ahorros. La pensión quedó atrapada en trámites burocráticos interminables, y la hipoteca de la casa seguía activa, indiferente al luto. Margaret, que siempre había trabajado a tiempo parcial mientras Thomas llevaba el peso principal de las finanzas, tuvo que aceptar un empleo de limpieza nocturna en un hospital a 20 minutos de su vecindario suburbano. Salía a las 11:30 de la noche, con uniforme azul oscuro y zapatos cómodos que chirriaban ligeramente sobre los pisos encerados. Todas las noches, el mismo conductor de aplicación la recogía en la puerta lateral del hospital. Daniel Ruiz, 47 años, mirada atenta, voz baja, presencia serena. Margaret empezó a llevarle un pequeño termo con té caliente, como gesto de agradecimiento. Ese ritual silencioso se convirtió en el único momento constante de conversación humana en su nueva vida. Daniel trabajaba exclusivamente en turnos nocturnos, y eso no era casualidad. Había algo en su manera de observar que no era común. No miraba a las personas, las leía. Tenía esa postura ligeramente rígida de alguien acostumbrado a estar alerta, como si incluso en silencio estuviera evaluando riesgos invisibles. Margaret no sabía mucho de él, solo que hablaba poco, escuchaba con atención y jamás hacía preguntas invasivas. Él aceptaba el té siempre con un gracias, casi solemne, como si el gesto tuviera más peso del que aparentaba. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron pequeñas cápsulas de humanidad en medio de la madrugada. Comentarios sobre el clima, sobre el hospital, sobre lo extraño que es el silencio de las calles después de medianoche. Para Margaret, esos 15 minutos de trayecto eran el único momento del día en que alguien notaba si estaba cansada, si su voz sonaba distinta, si llevaba los ojos hinchados. Era una compañía frágil, no declarada, pero real. La casa, en 1900, cambio. Empezaba a sentirse diferente. No más grande, diferente. Margaret no sabía explicarlo al principio. Era una incomodidad leve, como cuando uno siente que dejó una ventana abierta, pero no recuerda cuál. Algunas noches, al bajarse del auto, tenía la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. Pensó que era su gestión. El vecindario siempre había sido tranquilo. Casas alineadas con jardines cuidados, luces automáticas que se encendían al detectar movimiento, vecinos que saludaban con educación distante. Pero Daniel comenzó a notar cosas que ella no veía. Un automóvil estacionado en la misma esquina varias noches seguidas. Cortinas que se movían apenas cuando Margaret se acercaba a su puerta. Un hombre al otro lado de la calle, revisando su buzón a las 11:45 de la noche. Con demasiada frecuencia como para ser casualidad. Daniel no dijo nada al principio.
Observó. Confirmó patrones. Esperó. Una noche, cuando el reloj del tablero marcaba las 23:38, Daniel no tomó la salida habitual hacia la calle de Margaret. Fue apenas un desvío leve, casi imperceptible, pero suficiente para que ella frunciera el ceño. «Te pasaste», dijo con suavidad, pensando que era un error. Él no respondió de inmediato. Sus manos permanecían firmes en el volante y su mirada fija en el espejo retrovisor. Luego habló, sin dramatismo, pero con una gravedad que le heló la sangre. «Tu vecino te está observando. No vuelvas mañana a casa. Déjame mostrarte algo». Primero, no lo dijo como una teoría. Lo dijo como alguien que ya había comprobado demasiado. Margaret sintió que el aire dentro del auto se volvía más pesado. Parte de ella quiso reír, minimizarlo, pensar que era paranoia. Otra parte, más instintiva, recordó esa sensación persistente de estar siendo mirada. El barrio seguro dejó de sentirse seguro en cuestión de segundos. Esa noche la dejó en una cafetería que abría 24 horas. Margaret se quedó allí hasta casi las 2 de la mañana, con las manos temblando alrededor de una taza de café que ni siquiera quería. Su mente iba y venía entre la incredulidad y el miedo. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si Daniel malinterpretó algo? Pero también, ¿y si no? Cuando finalmente regresó a casa, miró la fachada con otros ojos. La luz del porche parecía ligeramente inclinada hacia un ángulo distinto. La maceta junto a la puerta estaba movida a unos centímetros. Detalles mínimos que antes habrían pasado desapercibidos. Esa noche no durmió. Sonó. Quedó sentada en la cama, escuchando cada crujido de la madera como si la casa respirara con dificultad. Por primera vez desde la muerte de Thomas, el dolor del duelo fue reemplazado por algo más urgente. La sospecha de que alguien había estado estudiando su vulnerabilidad. Al día siguiente, Margaret no regresó directamente a casa después del trabajo. Fingió normalidad frente a sus compañeras del turno nocturno, limpió pasillos y desinfectó superficies como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro sentía una presión constante en el pecho. Cuando terminó su jornada, Daniel la recogió en el mismo punto de siempre, pero esta vez condujo hacia un estacionamiento discreto, detrás de un edificio comercial cerrado. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarle fotografías que había tomado durante las últimas semanas. El mismo hombre, de complexión media, chaqueta gris oscura, siempre apareciendo en horarios similares. La misma silueta en la ventana de la casa de enfrente cuando Margaret bajaba del auto. Un vehículo estacionado repetidamente a media cuadra de su vivienda. No eran imágenes espectaculares, pero sí suficientes para formar un patrón inquietante. Daniel no hablaba como alguien especulando. Hablaba como quien ha visto demasiadas cosas pasar desapercibidas. Luego le mostró algo más perturbador. Un pequeño dispositivo que había detectado intentos de conexión sospechosos a redes Wi-Fi cercanas cuando pasaban frente a su casa. «Alguien está intentando acceder a señales», explicó con calma. También le contó que, 2 noches atrás, observó al mismo hombre acercarse a su puerta principal cuando Margaret estaba aún en el hospital. No tocó el timbre, no dejó nada visible. Solo probó el picaporte y retrocedió cuando un auto pasó por la calle. El estómago de Margaret se contrajo. De pronto, todos esos detalles mínimos adquirieron un significado aterrador. Las cortinas moviéndose, el buzón abierto ligeramente antes de que ella lo tocara, el sensor de movimiento del jardín que una noche no se activó. La idea se instaló con brutal claridad. Alguien la había estado observando, no por casualidad, sino con intención, y lo había hecho mientras ella lloraba a su esposo creyéndose invisible. Margaret regresó a su casa esa madrugada con Daniel estacionado discretamente a una distancia prudente. Entró despacio,
como si cada paso pudiera activar algo invisible. Encendió todas las luces. Recorrió cada habitación con una mezcla de incredulidad y vergüenza, como si el miedo fuera un defecto personal. En el salón, el retrato de Thomas parecía mirarla con una serenidad que ahora se sentía irónica. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Había alguien observándola mientras lloraba en el sofá? ¿Mientras hablaba sola en la cocina? El duelo, que hasta entonces había sido íntimo, se convirtió en algo expuesto. La idea de haber sido vulnerable frente a ojos desconocidos le provocó una rabia que no había sentido ni siquiera el día del funeral. No era solo miedo, era indignación. Era la sensación de que alguien había invadido el único espacio que aún le pertenecía. Hay momentos en que uno empieza a dudar de su propia percepción. Margaret lo sintió esa noche con claridad brutal. Se preguntaba si estaba exagerando, si el cansancio del turno nocturno le estaba jugando una mala pasada. Pero también sabía que esa intuición persistente no había nacido de la nada. Si has llegado hasta aquí leyendo esta historia, probablemente entiendas esa sensación de no saber si confiar en tu instinto o en la apariencia de normalidad. A veces compartir desde donde estás leyendo algo así nos recuerda que no estamos solos en nuestros miedos silenciosos. Margaret aún no sabía qué haría, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Ya no era solo la viuda tratando de sobrevivir económicamente. Era una mujer que empezaba a cuestionar todo lo que creía seguro. En los días siguientes, Margaret comenzó a observar su propio hogar como si fuera ajeno. Cada detalle tenía un peso distinto. Tarde encontró el buzón ligeramente forzado, con una carta bancaria abierta con un corte casi imperceptible en el lateral. No era algo que cualquiera notaría, pero ella sí lo hizo. Thomas siempre había sido meticuloso con el correo, y ese pequeño desorden le gritó que algo no estaba bien. Daniel, por su parte, empezó a pasar más despacio por la calle antes de dejarla, fingiendo revisar la aplicación mientras evaluaba las sombras. Una noche, detectó algo más inquietante. El sensor de movimiento del jardín trasero estaba desconectado. No roto, desactivado. Eso implicaba intención. Margaret sintió que el aire dentro de su propia casa era más denso. Ya no caminaba descalza por el pasillo. Cerraba cada puerta con doble verificación. Y aún así, la sensación de estar siendo estudiada persistía. El punto de quiebre llegó una madrugada en que Daniel recibió un mensaje de ella 20 minutos antes de lo habitual. «Hay alguien en el patio trasero». No era un grito ni una frase desesperada. Era una línea corta, contenida, casi fría. Él estaba a 3 cuadras cuando lo leyó. Al llegar, no encendió luces ni tocó bocina. Dio la vuelta completa a la manzana y vio una silueta moviéndose cerca de la cerca trasera. El hombre intentaba forzar la puerta del cobertizo, creyendo que la casa estaba oscura y silenciosa como de costumbre. Pero esa noche, Margaret no estaba paralizada. Había dejado las luces apagadas a propósito, y Daniel ya había llamado a la policía antes de estacionar. Por primera vez, desde que todo comenzó, el miedo dejó de ser abstracto. La amenaza estaba allí, tangible, respirando al otro lado de la pared. El hombre no sabía que lo estaban observando. Creía que Margaret estaba dentro, dormida o demasiado vulnerable como para reaccionar. Avanzaba con esa confianza desagradable de quien se siente dueño del silencio ajeno. Probó nuevamente la manija trasera. Luego se inclinó hacia una de las ventanas laterales, intentando mirar hacia el interior. Fue en ese momento cuando las luces del patio se encendieron de golpe, no por accidente, sino activadas remotamente por Daniel desde su teléfono. El hombre retrocedió, sorprendido, y en cuestión de segundos las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. No fue una persecución dramática.
Fue más frío que eso. La policía ya tenía pruebas suficientes: fotografías, patrones, intentos de acceso digital, el registro de movimientos repetidos. Cuando lo detuvieron, no gritó ni intentó escapar, solo bajó la cabeza, y ese gesto confirmó algo inquietante. Sabía exactamente lo que estaba haciendo desde el principio. La investigación reveló lo que Margaret nunca quiso imaginar. No era la primera vez. El hombre había mostrado un patrón de conducta similar con otras mujeres mayores que vivían solas en barrios tranquilos. Observaba rutinas, identificaba vulnerabilidades, esperaba momentos de fragilidad emocional. La fachada de vecino discreto era solo eso, una fachada. Cuando Margaret escuchó esa parte en la comisaría, sintió algo que no era miedo, ni siquiera alivio. Fue una especie de ruptura interna. Durante semanas había dudado de sí misma. Había pensado que quizá estaba exagerando. Pero no. Su vulnerabilidad había sido percibida como una oportunidad. Esa comprensión fue dolorosa, pero también transformadora. Porque si alguien había estado estudiándola, también significaba que alguien más había estado protegiéndola sin pedir nada a cambio. Los días posteriores al arresto fueron extraños, casi irreales. El vecindario volvió a su apariencia tranquila, como si nada hubiera ocurrido, pero Margaret ya no miraba las casas de la misma manera. Instaló un sistema de seguridad completo: cámaras visibles, sensores reforzados, cerraduras nuevas. Sin embargo, lo que realmente cambió no fue la estructura física de la casa, sino la forma en que ella habitaba ese espacio. Durante años había vivido acompañada, luego sobrevivió sola por inercia. Ahora comenzaba a ocupar su hogar con conciencia. Una tarde, se detuvo frente al espejo del pasillo y se miró con una claridad distinta. No vio solo a una viuda cansada. Vio a una mujer que había enfrentado la vulnerabilidad más cruda y no se había quebrado. Y aunque el miedo no desapareció del todo, dejó de dominarla. Lo reemplazó una firmeza silenciosa. Hay historias que uno preferiría no vivir jamás, pero que terminan revelando una fuerza que ni siquiera sabíamos que existía. Margaret comprendió eso al sentarse una noche en el porche, respirando sin sentir esa presión constante en el pecho. Si esta historia te está tocando de alguna manera, compártela con alguien que necesite recordar que la vulnerabilidad no es debilidad. A veces creemos que estamos solos en nuestros miedos, hasta que entendemos que la resiliencia también puede nacer del lugar más oscuro. Ella ya no traía el té por costumbre ni por gratitud automática. Lo hacía porque había elegido confiar. Y esa elección, después de todo lo vivido, era su verdadera reconstrucción. Margaret no vendió la casa, aunque muchos le sugirieron que lo hiciera. Durante semanas consideró la idea. Había recuerdos en cada rincón, pero también cicatrices nuevas. Sin embargo, comprendió algo que no esperaba. Huir no era lo mismo que sanar. Una tarde de domingo, abrió todas las ventanas, dejó entrar el aire frío del otoño y comenzó a mover muebles. Cambió el sillón de lugar, quitó las cortinas pesadas del salón. Pintó una pared que llevaba años con el mismo tono beige. Era un gesto simbólico, sí, pero también profundamente práctico. Estaba reclamando el espacio, no como la viuda de Thomas, no como la mujer vulnerable que alguien creyó poder estudiar, sino como Margaret Ellis, una mujer que seguía viva. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa dejó de sentirse como abandono y empezó a parecer calma. Daniel siguió trabajando de noche, y ella siguió llevándole té, pero la dinámica cambió de forma casi imperceptible. Ya no era solo un ritual de agradecimiento. Era una conversación elegida. A veces hablaban de cosas pequeñas, del clima, de música antigua, de recetas simples, y otras veces se permitían silencios cómodos.
Daniel nunca cruzó límites. Nunca insinuó nada. Su presencia seguía siendo serena, atenta, protectora sin imponerse. Margaret empezó a notar algo curioso. La sensación de seguridad no provenía únicamente del sistema de cámaras ni de las nuevas cerraduras, sino de la red invisible que había comenzado a construir. Ya no era invisible para el mundo. Ya no era una figura solitaria caminando en la madrugada. Era alguien que había sido vista y defendida. Con el paso de las semanas, el juicio avanzó con una lentitud burocrática que contrastaba con la intensidad de lo vivido. Margaret asistió a una de las audiencias, no por morbo ni por necesidad de venganza, sino por algo más íntimo. Quería mirar de frente aquello que intentó reducirla a miedo. Sentada en la sala, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observó al hombre sin odio. Visible. Lo vio pequeño, casi insignificante fuera del contexto de la noche y las sombras. Esa imagen le dio una claridad inesperada. El poder que él había ejercido sobre su tranquilidad se había alimentado del secreto y de la duda. Ahora, bajo luces blancas y procedimientos formales, su figura perdía esa aura amenazante. Margaret salió del tribunal sintiendo que algo dentro de ella se cerraba, como una herida que finalmente empezaba a cicatrizar. Pero la transformación más profunda no ocurrió en el tribunal ni frente a cámaras de seguridad. Ocurrió en una madrugada cualquiera, mientras limpiaba el mismo pasillo del hospital donde todo parecía tan rutinario meses atrás. Se dio cuenta de que ya no caminaba encorvada. Su paso era más firme. Cuando terminó el turno y salió al estacionamiento, respiró el aire frío sin esa tensión automática en los hombros. Subió al auto de Daniel y antes de decir nada, le extendió el termo con una sonrisa distinta. No era la sonrisa frágil de quien necesita aferrarse a algo. Era la de alguien que elige estar allí. En ese gesto simple había algo enorme. Margaret ya no estaba sobreviviendo por obligación económica o por inercia emocional. Estaba reconstruyendo su vida con conciencia, decisión y una calma que no dependía del pasado. Hubo un momento, semanas después, en que Margaret volvió a sentarse en la cocina a las 6 de la mañana, exactamente a la misma hora en que todo había comenzado meses atrás. Preparó café, abrió la ventana y dejó que el olor invadiera la casa. Miró la silla vacía frente a ella, donde Thomas solía sentarse, y por primera vez el vacío no se sintió como un abismo. Se sintió como memoria. Entendió que la estructura que él había construido a su alrededor no había desaparecido por completo. Simplemente había cambiado de forma. Ella siempre había sido más fuerte de lo que pensaba. Solo que durante años no necesitó comprobarlo. La soledad seguía ahí, pero ya no era desorientación. Era espacio. Y en ese espacio, Margaret comenzaba a decidir quién quería ser ahora. El vecindario también cambió, no porque las casas fueran distintas, sino porque las miradas lo eran. La noticia del arresto circuló con discreción, pero suficiente para que algunos vecinos se acercaran a ella con una mezcla de culpa y admiración. Se organizó un pequeño grupo de vigilancia comunitaria. Margaret asistió a la primera reunión con una serenidad que sorprendió incluso a Daniel. Habló poco, pero cuando lo hizo, su voz no tembló. Dijo algo simple. No se trata de vivir con miedo. Se trata de no ignorar las señales. Esa frase se quedó flotando en el salón comunal como una lección compartida. La mujer que meses atrás apenas podía sostenerse emocionalmente, ahora estaba ayudando a otros a abrir los ojos. No por revancha, por conciencia. Con el tiempo, Margaret empezó a notar algo que al principio le costó admitir. La experiencia no solo la había asustado, también la había despertado. Durante décadas había vivido bajo una
Estructura compartida, donde muchas decisiones pasaban por Thomas sin que ella siquiera lo cuestionara. No por imposición, sino por costumbre. Ahora, al enfrentarse sola a trámites, contratos, reparaciones y reuniones legales, descubrió una capacidad de gestión que nunca había necesitado ejercitar plenamente. Aprendió sobre sistemas de seguridad, revisó su presupuesto con una disciplina casi quirúrgica y finalmente logró resolver el laberinto de la pensión. Cada pequeño logro administrativo era una pieza más en la reconstrucción de su identidad. No estaba sustituyendo a su esposo. Estaba descubriendo la parte de sí misma que siempre estuvo ahí, pero que había permanecido en segundo plano. Una noche particularmente tranquila, mientras regresaba del hospital, Margaret miró por la ventana del auto y observó su propia casa acercándose en la distancia. Las luces exteriores iluminaban el jardín renovado, los sensores activados con precisión, y la fachada ya no le parecía frágil. Daniel detuvo el vehículo como siempre, pero antes de que ella bajara, se quedaron unos segundos en silencio. No era un silencio incómodo, era uno lleno de reconocimiento. Ella entendió que la protección no siempre llega con declaraciones grandiosas. A veces se manifiesta en alguien que observa en silencio, que detecta patrones y que decide actuar sin buscar protagonismo. Margaret bajó del auto con el termo vacío y el corazón lleno de una calma distinta. Ya no sentía que la casa la estaba esperando con sombras. La esperaba con posibilidad. Meses después, cuando el invierno ya se estaba despidiendo, Margaret tomó una decisión que parecía pequeña, pero que en realidad era enorme. Redujo su turno en el hospital y comenzó a buscar algo distinto, no por necesidad urgente, sino por deseo. Durante mucho tiempo, su trabajo nocturno había sido supervivencia pura. Pagar la hipoteca, cubrir facturas, mantenerse a flote. Ahora, con las finanzas estabilizadas y el proceso legal casi concluido, se permitió pensar en algo que no estuviera motivado por el miedo. Empezó a colaborar algunas tardes en una biblioteca comunitaria cercana, ayudando a organizar archivos y acompañando a personas mayores que, como ella, estaban aprendiendo a navegar la soledad. En cada conversación reconocía fragmentos de su propia historia. Y sin darse cuenta, comenzó a convertirse en alguien que ofrecía lo mismo que un día recibió: atención genuina. El último día del juicio llegó sin dramatismo. La condena fue formalizada y el hombre recibió una sentencia acorde a los delitos comprobados. Margaret no celebró, tampoco lloró. Al salir del edificio judicial, respiró hondo y sintió algo parecido a cerrar una puerta con llave por última vez. No era solo justicia legal, era una afirmación interna de que su vida no quedaría definida por aquel episodio. Esa noche, cuando Daniel la dejó en casa, ella no le entregó el termo de inmediato. Lo miró a los ojos y dijo, con una serenidad que no necesitaba adornos: «Gracias por haber visto lo que yo no podía ver». Él asintió, sin teatralidad. No hacía falta más. Algunas deudas no son financieras, son humanas, y esa estaba saldada. Una mañana cualquiera, meses después de todo, Margaret volvió a caminar por su jardín sin mirar por encima del hombro. El sol caía suave sobre las plantas nuevas que había sembrado en lugar de los arbustos, donde antes encontraron la cámara. Había algo profundamente simbólico en ese gesto. Donde hubo vigilancia oculta, ahora había vida, creciendo. Mientras regaba, pensó en la mujer que había sido la noche del arresto. Temblorosa, confundida, avergonzada de su propio miedo. Y pensó en la mujer que era ahora, consciente, firme, despierta. La vulnerabilidad no había desaparecido, pero ya no era un punto ciego. Era una parte reconocida de su humanidad.
Entendió que la verdadera reconstrucción no había sido instalar cámaras ni cambiar cerraduras, sino recuperar la autoridad sobre su propio espacio y sobre su historia. Esa noche, al regresar del trabajo, Margaret se sentó en el porche con una taza de té, esta vez solo para ella. Daniel había comenzado a conducir menos turnos, buscando también nuevas etapas en su vida. Se despidieron con afecto sincero, sin promesas forzadas ni expectativas irreales. Lo que compartieron no necesitaba nombre. Margaret miró la calle tranquila, las luces encendiéndose una a una, y por primera vez desde la muerte de Thomas, no sintió que estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. La casa ya no era un eco del pasado ni un escenario de amenaza. Era su hogar, elegido y reclamado. La mujer que creyó que era invisible descubrió que alguien la observaba, pero también descubrió que alguien la protegía. Y, más importante aún, descubrió que ella misma podía protegerse.